Bueno, habíamos alcanzado a trabajar en un tópico que se llama la liberación de la mente, que ahí nos concentramos y ya vamos a pasar a otro tópico. Antes de pasar a la liberación de la mente, aparece un término que es la iluminación. Es elevarse por encima del pensamiento, donde la mente puede servirnos como herramienta de uso específico. ¿Sí están oyendo bien? ¿Y hay buen audio? Sí. Bueno, Sí, entonces, un poquito entrecortado. Un poco entrecortado, pero sí. Aparece una pregunta que es muy importante. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Entonces la pregunta tiene que ver con el ego, con la mente y con la emoción. Entonces, vamos, ¿quién quiere participar para hablar del por qué habríamos de ser adictos al pensamiento en relación con el ego? Hay un ruido por ahí. Miren a ver quién. Está un sonido como... Ya, ahora sí. Bueno. Doctor menciona que nos hemos identificado con la mente, como si la mente fuera la que definiera nuestra identidad, y por eso se le ha dado tanto énfasis y nos valemos del pasado para sobre lo que... Entonces se crea una adicción por el reconocimiento desde la mente. Pero ahí, ¿cuál es el papel del ego? Esa es una protección, autoprotección. Entonces, por eso vivimos como en el pasado para que estemos pendientes de autoprotegernos. Estamos yo pendientes. diría que el autor en el libro nos dice que el ego es un falso ser, ¿no? Que es creado por la identificación de la mente, es decir, con todas esas creencias que traemos, vamos creando como, sí, un falso ser, él nos lo explica, que finalmente lo que resulta o lo que sale a reducir en ciertos momentos y es un ser creado, ¿no? Por eso a veces reaccionamos de determinadas maneras desde el ego, que es el que está hablando por nosotros. ¿Y en qué se basa ese ego? Fundamentalmente, ¿en qué se sustenta el ego? En las creencias, en lo que hemos vivido. Y las creencias tienen que ver con el presente, con el pasado, con el futuro. Con el pasado. Pasado. Con el pasado, absolutamente con el pasado. Entonces, ahí, esa es una cosa que por lo menos yo de Dispensa habla que nuestro pasado es el que nos determina nuestro futuro. ¿Sí? Porque como dice Tolé, no vivimos en el presente, sino vivimos en el pasado y proyectamos ese pasado hacia el futuro. ¿Sí? Y entonces ahí aparece un elemento que hablamos que es la conciencia. Ahí cuál sería la relación de la conciencia con el pensamiento. Como yo lo veo, como yo lo entendí, el pensamiento, para que pueda aparecer la conciencia, tiene que dejar de estar funcionando el pensamiento automático. Mientras el pensamiento automático esté, no vamos a tener acceso a la conciencia. Para que pueda estar uno en conciencia, se necesita crear esa brecha de pensamientos de la que él habla, que se logra estando en presente. Si uno hace una actividad en total presencia,
el pensamiento se aquieta y esa brecha de no mente, ahí es donde surge la conciencia. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto hay sobre el ego? Entonces, ¿qué sería entonces la mente para ustedes? O lo que plantea el autor para ver cuál va a ser nuestra posición sobre la mente. La mente es una herramienta, que lo que ¿Sí? pasa es que la mente, es decir, nosotros nos volvimos adictos y sirvientes de la mente, pero pues la mente es una herramienta que si uno logra estar totalmente presente, la usa, pero no es usado por la mente. O sea, la mente tiene la facultad de servirle a uno para manejar la vida del cotidiano, pero no para entender la conciencia. Y él es muy claro en eso, ¿no? Pero la mente es útil como una herramienta para generar cosas, incluso para poder almacenar información, pero no como ese culto que le tenemos, ¿no? Porque estorba a la conciencia. Hay un elemento que es la información. Capta información. O sea, almacena información. Pero la mente en relación con la emoción, ¿cómo sería? ¿Para qué nos serviría la mente ante las circunstancias de la vida? Yo lo que veo es que obviamente en la mente se encuentran los pensamientos, pero yo puedo tener pensamientos sin conciencia. ¿Sí? Entonces es importante comprender pues ese punto, porque obviamente solamente me conecto con plena conciencia en ese aquí y ahora, en este momento presente. Y desde ese momento presente sí puedo estar ahí, y como dice Esmeralda, que entre otras Esmeralda del alter ego, creo que yo comentó, es valiente, así es de que le vamos a decir valiente de ahora en adelante. Entonces, efectivamente, se puede vivir en el aquí y el ahora, pudiendo manejar nuestros pensamientos, pudiéndole poner conciencia a nuestros pensamientos. Y eso es lo que en un momento dado nos podría liberar de otras cosas, ¿no? Si estamos en este momento presente. O sea, Es lo... ¿cuál es el papel fundamental de la mente? Ya lo mencionaron, es como una máquina de ¿qué? ¿Como un computador? Una máquina de supervivencia. Pregunta, ¿será que podemos cerrar los micrófonos? Es que estaba escuchando un ruido allá en el fondo. ¿Es posible cerrarlo? ¿Se sigue oyendo o no? ¿No? No, ya no. Bueno, una máquina de supervivencia. ¿Y en qué se basa la máquina de supervivencia? ¿En el amor o en el temor? En el miedo. En el temor. En el temor, en el miedo, exactamente. Y eso es lo que no hemos podido nosotros introyectar a fondo, porque el día que introyectemos esto, que nuestra mente no puede servir para el temor y la pongamos al servicio del amor, cambia radicalmente nuestra vida. Acordémonos que la supervivencia está en relación al temor. O sea, la mente se vuelve instintiva, y lo que vea peligro huye o ataca o se paraliza, ¿sí? En cambio, el amor está centrado en la confianza,
está centrado en la creatividad, está centrado en el entusiasmo y está centrado en la conciencia. Entonces, mire la diferencia cuando nosotros empecemos a vivir en el aquí y en el ahora, teniendo esa concepción desde el amor. Entonces nos cambia radicalmente la vida, porque si no deslindamos el campo de la mente basada en el temor y la mente basada en el amor, seguimos viviendo en el temor y es muy difícil desarrollar la conciencia. Entonces, eso fue una de las cosas que me parecieron más importantes, porque la mente es muy buena para desarrollar la visión de vida, darle un impulso creativo, ¿sí? Crear lo necesario para la vida, pero si no la enfocamos desde el amor, entonces estamos como cuando uno mete un acelerador y a la vez el freno. Entonces, no nos desgastamos energéticamente nuestra vida. Eso sería de la mente. ¿Alguien tiene que comentar algo más de la mente? Ya queda claro cómo es la constitución de la mente, mente consciente y mente subconsciente. ¿Todos tenemos claro eso? Pero es que Eckhart Tolle no, es decir, plantea es como la mente no es la conciencia. La No. conciencia va más allá de la mente. Claro. Y solo Sí, cuando se está en la conciencia surge la sensación de amor. O sea, más que buscar el amor es buscar la conciencia y al conectarse en la conciencia surge la paz, el amor y la alegría. Sí, esa es la forma. Esa es Ujú. la forma, pero realmente hay que trabajar a fondo eso, desde lo consciente. Yo considero que desde lo consciente hay que trabajar el amor para vivir en el aquí y en el ahora, para poder desarrollar esa cuestión. Yo sé que la conciencia nos desarrolla todas esas habilidades, pero desde el consciente, que es los deseos y anhelos, pongamos ese amor como una prioridad. Y ahí lo dice que el amor se relaciona con la conciencia. Bueno, esa es una discusión bastante interesante. ¿Cómo surge el amor? ¿Sí? Yo no sé si el libro a través más adelante desarrolla algún capítulo que tenga que ver con esto, que sería interesantísimo. ¿Cómo surge el amor? Si el amor viene desde lo consciente o viene desde la conciencia que se desarrolla a través de estar en el aquí y en el ahora. Pero eso es una cuestión y una cuestión interesante. Yo no podría aseverar nada. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Yo quería hacer una anotación pequeñita, que es que él hace mucho énfasis en que la mente no es nada creativa. Ujú. Y que entonces cuando uno está en pensamiento y con la mente, realmente puede guardar información, pues habla mucho de los científicos con la mente, pero no crea realmente. Ahí está el otro punto de los artistas que realmente cuando están en su momento de creación, están en el momento de no mente. Ujú. Y realmente siempre nos han enseñado, y los que somos de pronto muy racionales, que entre más pienses, más mente trabajes, pues es mejor, entre comillas, y se va a evolucionar mando más en el pensamiento, que es lo que nos va mostrando ahí el engaño del pensamiento con la mente, que es como romper ese paradigma de que el pensamiento siempre es lo mejor, que tienes que pensar, porque realmente es soltar ese pensamiento, estar en ese momento vacío, como decía Esmeralda, para poder empezar a ser creativos, y ahí me imagino yo, también empiezan a hacer lo que es la paz, la quietud, el amor, que se llaman, que él decía que no son emociones,
porque la emoción viene de las emociones negativas que llamamos. Ujú. Bueno, ¿alguien más sobre esta opinión? Más que opinión, yo tengo una pregunta y es, no me queda muy claro, es si la mente es una máquina de supervivencia, los pensamientos, o sea, la función de la mente es crear pensamientos, o los pensamientos son una, o sea, vienen de la mente, son una creación. ¿Qué papel juegan los pensamientos en relación con la mente? ¿Es el producto del trabajo de la mente los pensamientos? Yo entendería que sí, que la mente, su función es generar pensamiento, pero como decía Tara, el pensamiento no es consciente, sino muchas veces es una repetición de un libreto que uno ha ido aprendiendo durante años, pero ahí no hay conciencia. Sí, es como él lo plantea, ¿no? Y yo lo entiendo, no sé. Ahora, en la página 20, hablando de lo que decían, él lo plantea ahí, el amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas, o sea, más allá del pensamiento, que son esas tres cosas que él habla de amor, alegría y paz. Como un punto de estar ya en la no mente. Un paso que creo que es súper importante es la primera pregunta que hizo Nio: ¿por qué ser adictos? ¿Por qué somos adictos al pensamiento? Lo que pasa es que cuando nos hacemos conscientes de que somos adictos, creo que el primer paso que tenemos que darnos cuenta es en qué nivel es nuestra adicción, porque todos tenemos adicciones ante un vacío. Si los que trabajan con biodescodificación saben que la adicción viene de un mutante con papá o con mamá, entonces esto nos lleva a crear, siempre nos crea que tenemos alguna adicción al amor, adicción al dinero, adicción al trabajo, adicción a algo. Todos tenemos una situación ante una adicción. Yo reconozco mi adicción y al reconocer mi adicción es como enfrentarme a mi gigante, enfrentarme a mi miedo más grande. Cuando yo reconozco que soy adicta a algo, no obligatoriamente tiene que ser adicta a las drogas, adicto al alcohol, adicto al sexo, no. Hay muchas clases de adicciones que nos siguen. Entonces, cuando yo reconozco dónde soy adicta, es que hay muchas, son adictos al sufrimiento, son adictos a la queja, son adictos al victimismo. Hay tantas adicciones que todos tenemos. Y cuando reconocemos en dónde está nuestra adicción, encontramos la ruleta de nuestros pensamientos. Porque si nos ponemos a mirar y a autoobservarnos, porque todo es de autoobservación, nos damos cuenta que ahí encontramos como el tesoro perdido, como la ficha clave del rompecabezas, donde encontramos cuál es mi adicción, cuál es mi centro, qué es lo que mueve mis pensamientos, qué es lo que hago como el ratoncito que rumea el ratoncito que rumea el queso. ¿Cuál es mi situación? Que estoy todo el tiempo ahí, dele, que que tal vez lo transfiero de una situación a otra área. De pronto en un tiempo, porque nosotros actuamos por tiempos, entonces por un tiempo desarrollamos en un área, después lo traspasamos esa misma situación a otra área y a otra área, pero siempre es una fichita que la trasladamos de lugar a lugar, y esa fichita es la adicción que nosotros tenemos de acuerdo al vacío que tenemos con papá o con mamá. Y la otra es de cómo encontrar ese amor y esa alegría, es cuando más adelante la habla él ahí, y en otro libro que tiene es cuando yo soy compasivo, misericordioso y bondadoso conmigo mismo. Ahí está el punto de quiebre de nosotros, es que
Cuando yo miro afuera o me miro a mí misma, es ser compasiva conmigo misma, es amarme con mis imperfecciones y aceptarme tal cual soy, amar al otro, al que tengo al frente, ser misericordioso, compasivo con el otro, porque al igual como yo tengo mis retos, el otro tiene también retos. Y cuando yo soy compasivo y misericordioso y miro al otro con amor, con compasión, me integro al uno, al todo. Y de ahí sale y surge ese amor, esa alegría y esa paz. Muy bien, Eso sería. muy bien. Yo tengo otro comentario que quiero hacerles Sí. que digamos que para mí cuando estoy leyendo el libro y ahora que los escucho, como que los pensamientos, tantos pensamientos se me enredan allá en la cabeza. Y es porque, lo decía nuestra compañera y ahí el libro decía que para los científicos, para los científicos creo que lo refería, era tan difícil ser creativos. Pero, o sea, son personas que están tan cargadas de información, ¿cierto? De tanta información específica que tal vez la racionalidad los podría llevar a que tienen tantos pensamientos, que confluyen tantos pensamientos que eso bloquea la creatividad. Decía que realmente no pueden crear es porque no son capaces de dejar de pensar ni un momento. Eso me llamó mucho la atención y entonces lo relaciono con el ejercicio que el autor coloca y él dice que es importante ser conscientes de nuestros pensamientos. Entonces, que es el momento y en un momento y en silencio, vea cuántos pensamientos llegan a su cabeza y de qué temas. Entonces, yo pongo un ejemplo, por las mañanas que yo salgo temprano y saco a mi perro, entonces yo digo, yo debería estar pensando en que la naturaleza, que está brillando el sol, que está amaneciendo. Y ahí entonces hago ese ejercicio en conciencia ahora que lo sé, y entonces me pasan 10.000 pensamientos que el trabajo, que no hice esto, que estoy atrasada, que cuando llegue, y es en el pasado y en el futuro, o sea, ningún pensamiento es en el presente, o sea, ningún pensamiento es, no, estoy aquí, el clima, no, el pensamiento es lo que dejé de hacer ayer o lo que voy a hacer hoy para remediar el atraso que tuve ayer. Entonces, como que eso me ha llevado mucho a entender que la mente vive en el pasado y en el futuro, en el pasado, y evita estar en el presente. Entonces, como un ejercicio que me ha servido mucho para tomar conciencia de lo que estamos aprendiendo acá. Muy interesante ese testimonio. Y vamos perdón, Cara, ya, vamos A a ver. tratar yo sé que el tema es bastante denso y vamos a tratar de llevar a volver esto muy práctico. Por ejemplo, la expresión que está diciendo Venus. Sí, salí, me di cuenta de que los pensamientos se me venían no sobre lo que estaba sintiendo y viviendo en ese instante, el frío, el viento, la naturaleza, la madrugada, el ladrido del perro, la carrera, nada, sino estaba pensando en otras cosas menos en el presente. Entonces, esa es nuestra tarea para que veamos que a medida que vamos avanzando, todo este aspecto teórico, ¿cómo lo podemos aplicar? Y si se nos ocurren cosas que podamos compartir sobre eso, fantástico, porque si no se nos vuelve un grupo de estudio teórico y no lo llevamos a la vida propia. Entonces, ya tiene ¿quién es Tara que quería hablar? Sí, Neo, en ese orden de ideas precisamente yo pensaba que hiciéramos acá, en este momento, un ejercicio sobre eso, cómo pudiéramos por 1 o 2 minutos, no necesitamos tomarnos más tiempo, poder, no sé si cerramos los ojos, no sé qué podemos hacer, de tal forma que tomemos conciencia qué está pasando en nuestra mente. Porque sé que todos estamos acá centrados, pero es muy posible que parece, por ejemplo, que el ruido que estaba sonando estaba ocasionado por mí, porque están podando unos árboles al lado. Entonces, yo estaba centrada en que ese ruido no siguiera molestando, casi que no me podía ni concentrar.
eso es lo que está pasando con nosotros. Entonces, ¿qué ejercicio se nos ocurre en el aquí, ahorita, en este momento? Para poder tomar conciencia, así como dijo Venus, cuando yo salgo y me voy con el perro, entonces me estoy dando cuenta que no estoy ni siquiera disfrutando la salida con el perro. ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué sugiere alguien? Porque en el libro mismo hay ejercicios, ¿no? El agradecimiento. No, allá en el agradecimiento ya uno le está poniendo una intención. ¿Qué pasa si en este momento nosotros nos tomamos, en la línea de lo que dice Tara, 2 minutos por reloj y cada uno en silencio hace una observación, o sea, nos colocamos en modo observador de en esos 2 minutos observar qué pasa en nuestra cabeza? Ese sería un primer ejercicio que podríamos hacer y luego podríamos hacer un ejercicio que nos ayude a entender la conexión que él busca establecer ahí de cómo la mente genera la emoción y cómo la mente genera otras cosas. Pero en eso es línea de lo que está planteando Tara, creo que es fácil, démonos 2 minutos por reloj y cada uno céntrese en observar qué pasa en su cabeza. Esa es una de las invitaciones que él hace en el primer ejercicio, que es observe el pensamiento, porque el otro ejercicio que él plantea es busque generar las brechas de pensamiento en el hacer, pero en este momento todos estamos sentados. En el hacer es mientras se lava las manos, cuando usted es totalmente consciente de las manos, ahí hay una brecha de pensamiento. ¿Sí? En la línea de lo que dice Venus, yo lo que hice esta semana fue sentarme y tengo unos pinos aquí en mi ventana y cuando me siento y trato de simplemente sentir los pinos, eso es otra cosa. Pero en este momento podríamos hacer eso, 2 minutos por reloj, miremos qué nos pasan, qué observamos. Hagamos eso, cerremos los ojos, pongámonos en posición, bien sentados con el tronco erecto, las manos puestas sobre los muslos, cerramos los ojos y vamos a iniciar el ejercicio. Ya podemos iniciar, ya, 2 minutos. Bueno, abramos los ojos.
¿Quién quiere compartir? Yo, Keiko. Keiko. Acá está lloviendo y estaba entre percibir como el sonido de la lluvia y acordarme esta tarde de un papá del colegio que creo que está enfermo y volver a escuchar el sonido de la lluvia y acordarme que caminando muy despacio y volver a escuchar el sonido de la lluvia y decir un baile de lado a lado del presente al pasado. Ujú. ¿Quién más quiere compartir? Yo, A ver, fue Andrea. como que se me hicieron 2 minutos súper largos, o sea, súper largos, o sea, yo no sabía ni siquiera, sí, o sea, pensé y dije 2 minutos y empecé como que pasó el tiempo y se me hizo eterno. Entonces yo estaba pensando, bueno, y ahora cuando me pregunten qué voy a decir, y entonces dije, no, vuelvo acá al presente y yo digo, no, venga, voy a escuchar acá el silencio de mi casa, porque estoy sola, entonces dije, a ver qué pasa, y escuché un carro y después pensé, ay, se me olvidó enviar un informe del trabajo, y otra vez como que volví y seguía dando vueltas, pero se me hicieron 2 minutos muy, muy largos, no sé, tuve esa sensación. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo como que me concentré en la respiración, pero sí cualquier ruidito me tocó desconectar mi audífono porque tenía un ruidito, entonces ese como que no me dejaba concentrar, entonces más dedicada a la respiración, pero sí llegaba algún sonidito así fuera, como que lo sacaba uno de su centro, ¿no? Entonces, sí, es algo que toca hacer el ejercicio más constante. Yo trato a veces, digamos, cuando estoy lavándome las manos, como tratar de sentir el agua, o si estoy lavando algo de loza, algo como tratar de concentrarme en esa labor que estoy haciendo en ese momento, pero sí, a veces pasa eso, ay, se me olvidó tal cosa, llegan otros pensamientos, entonces yo creo que un ejercicio que nos toca estarlo haciendo repetitivamente para volverlo ya algo constante, ¿no? Que ya no es como con esfuerzo, sino lo hace uno naturalmente. Ujú. ¿Alguien más quiere Yo- compartir? A mí me pasó lo mismo, los pensamientos que van y vienen. Traté de incorporar al contrario todos los sonidos que había. Sin embargo, y en el libro yo leía que era bueno ser observador de los pensamientos. Y me cuesta mucho trabajo decir, yo trato de decirle, vaya ese pensamiento más que observarlo, no sé cómo observarlo realmente. Trato de eliminarlo, Ujú. no sé, No observarlo. Ah, no muy bien. observar, es la parte que me cuesta como trabajo. Rechazar el pensamiento. Muy Yo bien. quiero A ver, compartirles. Esmeralda y después Venus. Yo Ok. me pasó un poco lo mismo de sentir que los 2 minutos eran tremendamente largos y cuando los sentí tan largos dije, ay, ¿sería que a Nio se le olvidó poner algo que nos avise? O sea, me salí totalmente y me puse a pensar qué iba a decirnos si ya se acababan los 2 minutos. Y Sí. por otro lado, entonces dije, no, espérese un segundo, miremos qué más pasa. Volví a centrarme en la respiración y la mente se me iba, pero empecé a sentir el cuerpo y me di cuenta de las tensiones que tenían en el cuerpo y al observarlas se empiezan a soltar. O sea, pero mi mente iba al pensamiento a lo largo del tiempo, a la respiración. Cuando yo la traía, digamos, a la respiración, sí yo la traía, pero luego terminé consciente del cuerpo y de la tensión. Me llamó la atención como al darme cuenta de la tensión, automáticamente los músculos que tenía apretados simplemente se soltaron, ¿no? Es decir, fue curioso lo que pasa si logro estar presente un poquito. Pero son fracciones de segundo, ¿no? Porque pues el resto estaba mi cabeza en qué va a pasar si Nido no puso ¿Qué pasa? lo que nos avise del tiempo. Bueno, Venus. A mí me pasó que me sentí, o sea, con el tema de lo que hemos leído, como que sentí que mi mente estaba como en una plaza de toros. Hagan de cuenta en plaza de toros, entonces como que los pensamientos estaban girando alrededor, pero que no dejaba que ninguno me perturbara. Pero como mi mente es tan racional, entonces yo dije, pensé, me vino un número a la mente. En 2 minutos alcanzó a respirar 120 veces. ¿Cuánto voy? O sea, como el mismo ejercicio de calcular el tiempo, 120.
Y o sea, como que estaba consciente, pero más que consciente de la respiración, era la cantidad de respiraciones que estaba teniendo como por minuto. También como muy consciente de todos los sonidos, es decir, de todo lo que escuchaba, como más consciente de todo lo que escuchaba, que está lloviendo, o bueno, el sonido por mínimo como que estaba muy atenta. Pero como haciendo el ejercicio, no sé, bueno o malo, como que muchos pensamientos intentaron llegar a mí. Yo dije, no, en ese momento estoy acá, señor pensamiento, no venga para acá, aquí estoy en otra cosa. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Tara. Yo tuve, pues para mí fueron maravillosos esos 2 minutos. O sea, no me quería salir de los 2 minutos. Me pasó algo que me llama la atención y es que obviamente empecé con mi respiración y empecé a darme cuenta, empecé a sentir y darme cuenta que mi corazón estaba palpitando muy lento, pero percibí una sudoración en mis manos que no es usual cuando estoy en una situación como esta, ni siquiera con la temperatura que tengo ahorita, que está haciendo un calor grandísimo. Pero además me llamó la atención que hice una racionalización perfecta. Yo estoy en este momento en un lugar donde no pasan muchos carros, sin embargo pareciera que hubieran pasado todos. O sea, sentí mucho los carros, para mí fue muy fuerte y lo transformé. Mi mente lo convirtió en las olas del mar, porque es que además tengo muchas aves cerca, entonces cantan mucho los pajaritos. Entonces me extasié, por eso no quería salirme de los 2 minutos. Esto realmente no lo había vivido. Yo hago meditación dirigida de muchas cosas y esto no lo había vivido y para mí fue muy rico, muy rico, muy placentero. Muy interesante. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un aporte. Dime, Keiko. Bueno, sí, algunas de las compañeras decían que cómo hacer para hacer que no se quede uno enganchado al pensamiento y pensando y pensando y pensando. A mí también me gusta mucho meditar y relajarme, y en algún momento hacía un ejercicio cuando me costaba trabajo como soltar tantos pensamientos, hacía un ejercicio en el que uno se va imaginando que tiene un álbum al frente y va a empezar a pasar las páginas. Y todos los pensamientos que lleguen, entonces uno se los imagina en esa página. Entonces, si fue el goteo de la llave de la cocina, se imagina uno que tiene la llave frente goteando. Si fue una preocupación de algo que tiene que estar para el trabajo, entonces se imagina el maletín o el trabajo al frente de esa página, y uno mismo se va imaginando que, o sea, sí tomando conciencia o teniéndolas presentes, aceptándolas, pero también dejándolas pasar y pase a la siguiente página. Se imagina que con su mano en la mente pase a la siguiente página y así. Es una forma como de aceptar que sí están pasando esos pensamientos, pero sin engancharse concretamente a uno, me parece. A mí me ha funcionado mucho ese ejercicio y lo quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Cuando uno mira el video de Eckhart Tolle, él plantea en ese punto que digamos, por ejemplo, yo miro que estoy peleando con los pensamientos, que era lo que decía Ikigai. Entonces, ya ese es un nivel de observación. Observo cómo mi pauta es rechazar el pensamiento y no aceptarlo. Entonces, él dice, no pelee con la pelea que está teniendo. Si no la puede parar, observe la pelea. O sea, haga una observación más arriba, que es, observo cómo yo peleo con el pensamiento cómo peleo yo con los pensamientos y en lugar de aceptarlos los empujo. Observo es eso que hago. Y eso ya me da digamos, porque la idea es que si yo observo y observo y observo, voy entrando en conciencia y eso me genera paz. Eso lo veía en uno de los videos de Eckhart Tolle algún día. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Les comparto mi ejercicio. Eso lo aprendí a hacer hace un tiempito con Mabel Cash, que es el de cuando estamos en silencio, solo decirle a esa niña que piensa tantas cosas desde sus paquetes de creencias y sus programas, te amo.
Entonces, durante esos 2 minutos, solo le dije que la amaba. Y a mí me ha funcionado y estas son mis meditaciones todos los días. Les pongo al comienzo ponía 2 minutos, le fui aumentando a 3, 4, 5. Y ahí le hemos ido aumentando minuto a minuto, le hemos aumentado y lo único que le digo es que la amo, que la amo. La amo y entonces mientras que estoy con los ojos cerrados, le digo que la amo. Para que ella no se mueva y no baile tanto, que no se vaya al pasado o al futuro, solo le digo que la amo. Entonces cuando ella nos decía que en el momento que le comenzamos a decir que la amamos, la desarmamos, porque no tiene armas para irse al pasado a coger alguna creencia y rumiar esa creencia, ni ir al futuro a un faltante, a algo que ella cree que le hace falta. Entonces, les comparto, es un ejercicio muy bonito. Este mismo ejercicio, 1 minuto, como decían, de pronto 2 minutos parecen mucho, pero es poner el reloj, contabilizarlo en 2 minutos y decirle mentalmente te amo, te amo, te amo, sin juzgar. Dejarla que ella piense lo que quiera y te amo. Así le va bajando esa ansiedad de ella de irse al pasado, esas ganas de revivir algo del pasado, que pronto es las ganas de que no hizo, o el futuro de querer hacer o querer tener. Gracias, Sofía. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Al principio me puse a pensar qué pensamientos se me venían y yo decía, ¿por qué no se me viene ningún pensamiento? Si precisamente lo que yo quiero observar son los pensamientos, pero no vienen los pensamientos. Entonces empecé una vaina ahí hasta que por fin apareció algún pensamiento y empecé a decir, ¿qué le pasa a este pensamiento? ¿Cómo lo observo? ¿Qué siento? ¿Sí? Estaba así en eso, pero de un momento a otro empecé a pensar lo que le pasó a Andrea y a Venus cree. Oiga, pero esto está muy largo, ¿sería que no va a sonar este celular? Y yo miraba y volvía, no, ¿lo miro o no lo miro? No, pero ¿cómo lo voy a mirar si realmente entonces no hago el ejercicio? Y seguía, ya estaba en una desesperación y ya estaba que cogía el celular para mirar si estaba funcionando el temporizador y en ese momento marcó. Yo dije, bárbaro. ¿Cómo es esa mente de loca, oiga? ¿Sí? Eso me pasó. Eso me pasó. Entonces, mire cómo es esa mente de absurdo, ¿sí? Las ansiedades, ¿qué es lo que uno refleja? Lo que está reflejando es que uno no puede, no sabe controlar su mente, ni sabe observar, ni sabe estar en el presente. Para mí esa fue mi conclusión. No, bueno, no sé si alguien más quiere, Richard. Sí, pues bueno, yo también cuando trato de centrarme, digamos, en el ejercicio, se me va el pensamiento para todo lado. Y básicamente una de las cosas que afecta el ejercicio es que tal vez lo primero que uno piensa es que si soy capaz de lograr mantenerme los 2 minutos o si uno se pone la meta de 1 minuto o 2 minutos, entonces empieza como a contabilizarlo. ¿Será que ya va cuánto? Si ya va a la mitad, si ya falta 1 minuto. Entonces empieza eso a hacerle ruido a uno en la cabeza. Entonces es como confiar en que el reloj va a sonar. Eso por un lado. Lo otro sí es que es difícil uno, hablando de yo y no de uno, como habíamos hablado alguna vez,
logro concentrarme y en un momento llegan pensamientos y entonces empieza uno como a despejarlos, así como cuando uno está entre un cultivo de maíz y uno trata de hacer eso para lado y lado. Pero es un ejercicio uno que va logrando uno con el tiempo. Y hay un ejercicio que acabé de mandar, una meditación de mindfulness, que me gustaría que de pronto la intentaran hacer. Es una concientización hacia el cuerpo hacia nosotros mismos. Entonces le dice a uno, sienta el aire en la respiración, sienta cómo pasa el aire por la garganta, en los pulmones, haga conciencia en una parte, en otra. Pues hace mucho tiempo que no la hago, pero sí le ayuda a uno es una meditación guiada para uno ir como haciendo conciencia de su cuerpo. Esa meditación me ayudó como a mejorar mi concentración, porque hay veces cuando uno está desarrollando algún trabajo, está uno haciendo el trabajo y le llegan muchas cosas de muchos lados y se distrae uno fácilmente. Entonces, esta meditación que acabé de mandar le ayuda a uno mucho en ese aspecto y sobre todo a tener conciencia del cuerpo de nosotros mismos, porque nosotros respiramos y no hacemos conciencia de las funciones que está haciendo cada parte del cuerpo. Ese era el comentario. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a continuar con el último punto del capítulo, que es la emoción. Entonces, miremos, ya hablamos de la conciencia, hablamos de la mente, ahora hablemos de la emoción. ¿Qué papel juega la emoción en todo este cuento? ¿Cómo interpretamos nosotros la emoción respecto al pensamiento, a la mente, la relación de esa emoción con el cuerpo, la relación de esa emoción, yo diría, con el sentimiento, la relación pensamiento-sentimiento, la relación emoción-cuerpo? Entonces, ¿qué opinas? Entonces, yo quiero aportar. ¿Sí? Digamos, yo me quedo como guía central del libro, como no solamente nos brinda información sobre una situación, sino muchas veces la emoción es la que más información nos brinda y a veces la dejamos de lado. Por ejemplo, cuando vamos a pasar por una calle y algo internamente nos alerta que no, que se activa el miedo, algo sucede. Entonces el autor nos habla como la importancia de tomar conciencia, así como tomamos conciencia de los pensamientos y los observamos, también es importante tomar conciencia, observar nuestras emociones. Y no solo filtrarnos por un análisis de una situación solo con lo que pensamos, sino que nos permitamos también sentir para no quedarnos cortos en la información. Y a veces esa emoción nos alerta de alguna situación. Ahorita hablé sobre la calle oscura o algo, pero recuerdo una vez que iba a tomar un colectivo, famoso a Tunja, y solo me paré al frente del colectivo y dije, no me quiero subir. No tenía una razón lógica, no tenía, o sea, una idea, una información en mi mente, solo algo me decía que no me subiera, y le hice caso como a lo que llamamos corazonada. Y me fui al siguiente colectivo y recuerdo que cuando pasamos con el siguiente colectivo sobre la vía Tibasosa, el colectivo en el que yo me iba a ir, que decidí no irme, había sufrido un accidente. Entonces, finalmente, como decía Valiente o Esmeralda, la mente es una parte de las emociones son otra, todas son importantes, todas cumplen una función y a veces de tanto pensar vamos dejando de lado esa parte de percepción de nuestras emociones que brinda tanta información tan valiosa y a veces es la verdad, ¿no? De hecho, hacia algo. Ajá. Muy interesante ese concepto, ahí lo plantea, donde dice, la mente puede decir sí, pero la emoción decir no. Entonces, la emoción
tiene más relación con la conciencia, ¿sí? Porque acordémonos, ¿sí, Tara? Sin embargo, yo me hacía un planteamiento y es que muchísimas veces nuestras creencias las unimos con la emoción. Por ejemplo, cuando yo era chica, yo alguna vez oí que una mariposa negra anunciaba la muerte. Cuando yo veía una mariposa negra, sentía que iba a morir alguien. Eso me producía mucho miedo. Entonces, durante mucho tiempo para mí eso fue muy fuerte. Coincide con que un día que yo estoy en la universidad, salgo, veo una mariposa y ese día fallece mi abuelo. A mí para mí eso selló que eso era real. Y yo luchaba porque mi lógica me decía, oiga, Miriam, eso es loco. Pero mi pensamiento mágico en ese momento era más poderoso que mi lógica. Y durante mucho tiempo estuve sintiendo que esto era así. Entonces mi emoción se rebotaba. Tanto que yo lo tuve que trabajar terapéuticamente cuando hice mi proceso de psicoanálisis. Y hoy pues ya no pasa nada, ¿no? Pero cuando yo estuve leyendo el libro, recordé todo eso y vino a mi mente cómo la creencia también está marcando esa emoción que se supone que es el puente con la mente, pero se tira todo. O sea, se tira todo. Y volvemos entonces a cuáles son las creencias que en un momento dado tenemos allí, ¿no? Que nos dan una emoción. Sí, Esmeralda. Completando lo que dice Tara, fíjense que él habla de, es decir, la conexión que Eckhart Tolle dice es decir, la emoción para él es parte articulada del pensamiento, o sea, el pensamiento genera la emoción y la emoción genera reacciones bioquímicas en el cuerpo. Entonces, Tara habla de la mariposa y la emoción que generaba, pero seguramente en ese momento también había una descarga de adrenalina y noradrenalina, la cosa más complicada, porque la emoción, ese pensamiento genera una emoción, pero genera también una conexión bioquímica en el cuerpo, que digamos, yo veo que hace esa cascada, ¿no? Dice, el pensamiento no está desligado de la emoción ni tampoco del cuerpo, sino que el pensamiento en últimas articula todo eso, ¿no? Las tres cosas. Y es fácil, ¿no? Si uno piensa en un limón, y si en este momento pensamos en un limón, y nos imaginamos el limón escurriendo un chorro, pero así, súper ácido, súper ácido, súper ácido, ¿qué pasa? Sentimos La boca se contrae. Sí, enseguida, o sea, el solo pensamiento, y fíjense que ni siquiera tiene una emoción, sino el pensamiento pasa directamente a una reacción bioquímica, en este caso, que uno puede decir me gusta o no me gusta, pero sin haber emoción ya hay una reacción bioquímica. Es que la emoción es producto, ahí analicemos bien ese tópico. ¿La emoción es producto de la reacción bioquímica o la emoción desencadenó la reacción bioquímica? La segunda. Eso, digamos, ¿puedo aportar? Sí. Lo que menciona Tara, digamos, desde la psicología existe una explicación y es como el origen de muchas situaciones que ya van más allá del miedo, ¿no? El miedo es más instintivo, pero cómo se generan algunos aprendizajes de miedo, algunos cuadros de ansiedad, cuando uno, digamos, vivencia o asocia una emoción con algún evento fuerte o significativo para uno, eso queda almacenado, dirían los psicodinámicos, en el inconsciente, o los psicólogos conductuales en la memoria, como una forma de defensa, ¿sí? Entonces a veces así surgen muchas fobias, muchos temores que
básicamente no tienen como lógicas racionales de la mente, pero instintivamente cumplieron en algún momento un papel de defensa para la persona, de protección, y los cuales puede quedar uno anclado en el pasado si no entra a revisar qué le sucedió. Sí, no sé si me hago entender, eso le llaman aprendizaje clásico. Entonces, una situación que inicialmente puede generar un temor o puede ser instintiva, se asocia con un estímulo externo, o sea, se presenta en el tiempo y ya cuando se presenta ese segundo estímulo que no tiene nada que ver con la situación original, se genera la reacción de miedo. Digamos que esos experimentos se hacían mucho con, con ratas, y recuerdo uno de un niño, la idea era como presentarle a un niño una rata que por sí sola no presentaba miedo, pero al tiempo generarle un ruido fuerte a unas tapas o cosas metálicas. Al tiempo que veía la rata, finalmente, son experimentos que obviamente ya no son nada éticos porque involucran los sentimientos y las emociones de las personas, pero ya después el niño veía la rata, solo con verla ya sentía miedo. Es decir, su organismo asoció ese ruido fuerte con el miedo. Eso por una parte. Por otra, yo quería hacer una reflexión, como a veces nosotros en nuestro mismo lenguaje decimos la mente, el cuerpo me duele, el pie me duele. Es como si en el mismo lenguaje digáramos que todo, vuelve a lo que decía Valiente, o sea, todos son partes importantes de nosotros, y a veces hablamos de nuestra mente como si fuera una cosa aparte de nosotros cuando somos nosotros mismos en una manifestación. O el dedo, el cuerpo, el estómago, el pelo, como si fuera algo desligado a nosotros, y somos todo un mundo de partecitas que influyen unas en las otras. Eso quería. Y bueno, al final les quiero comentar una idea que tengo por ahí para redondear. Gracias. Bueno. En relación con lo que dice Nio de qué va primero, pues yo no sé si haya estudios que lo digan, porque yo me pongo a pensar en muchas meditaciones, aprovechando cómo funciona, entonces uno lo que hace es que para generarse, por ejemplo, técnicas de relajación, se genera un pensamiento de bienestar, o sea, arranca, como diría Tolle, con el pensamiento, y al tener el pensamiento de que genera bienestar, se descarga a la vez endorfinas, pero yo no sabría que se descargan primero, si las endorfinas y luego surge la emoción o si son simultáneas. La verdad, digamos, hay estudios ahí que puedan decirle a uno, dentro de todo lo que se ha estudiado ya en neurociencia, que va primero. Yo quiero hacer un aporte. Sí. De lo que me pasa a mí. Yo generalmente cuando hablo muevo mucho las manos. Y generalmente cuando me pasa alguna escena que me molesta por alguna razón, algo que me contraría, ¿cierto? Entonces como que me llevo eso a la mente, o sea, la escena pasa, pero pues el pensamiento sigue ahí. Entonces en mi casa como que ya me conocen, entonces muchas veces estoy, y en el libro lo decía que me hizo sonreír, que decía que la diferencia entre una persona que está loca, lo dice el autor, una persona cuerda, es que el loco está hablando por ahí solo, mientras que el que está cuerdo está escuchando la voz, pero no está hablando por la calle, no está hablando solo, por decir. Entonces, eso me hace acordar que cuando tengo tantos pensamientos, a veces estoy hablando sola, o sea, moviendo las manos, o sea, que estoy con muchos pensamientos en la cabeza, y entonces en mi casa me dicen, aquí, ahora, ¿estás pensando en qué estás pensando? Y es verdad, yo estoy moviendo la mano, estoy manoteando, estoy por allá en mi pensamiento. Entonces, eso lo uno mucho a que en mí es el pensamiento, la emoción, y generalmente, y si es algo, o sea, algo que me trae así, como con esa carga de pensamientos, porque algo que me molestó, entonces me trae la molestia. Entonces, a veces me encuentro que la escena ya pasó y que estoy recordando el momento que pude haber hecho diferente, y con dolor de estómago, porque estoy brava, o sea, porque traigo una emoción como apretar todos los músculos y no. Y yo digo, pero miércoles, mire, me estoy abriendo aquí el estómago por un pensamiento de cosas que ya no pasaron o que ya no hice. Bueno, entonces para mí es como el pensamiento, la emoción y la bioquímica, lo que yo siento en mi cuerpo que pasa cuando tengo como todos esos pensamientos ahí dando vueltas. Una pregunta, las reacciones automáticas, va uno por una calle y va pasando la calle, siente un ruido de un carro y salta inmediatamente. ¿Qué fue primero? El pensamiento. ¿En qué momento? Porque al escuchar el carro. Está, digamos, una reacción de defensa. Pero uno tiene ya programado que eso es un carro. Si uno fuese, no sé, una persona que no ha vivido nunca cerca de un carro, uno puede pensar que es un león que se lo viene a comer. Entonces la programación previa es la que se activa ahí.
Pero hay algo importante ahí también, ¿sí? Que de pronto si el ruido del carro está muy cercano, ¿sí? Y uno lo siente muy cerca, uno también sabe que es un peligro. O sea, que el carro cuando se acerca mucho, pues el carro también se convierte en peligro. Entonces uno reacciona solamente con el sonido, si lo oye muy cerca, uno ya reacciona que está en peligro. Pero ahí hubo pensamiento o hubo reacción. Pensamiento, claro. Pues para mí, el pensamiento de Hubo sentir el percepción. carro cerca hace que reaccione. Hay percepciones Porque inconscientes. usted se pone a pensar de que el ruido, ese ruido puede ser de un carro, ya murió. De todas maneras, hay algo instintivo de supervivencia que me lleva al pensamiento para mí. Primero, luego sigue la emoción y luego sigue la reacción bioquímica. Que eso tenga una tecnología de milésimas de segundos, para mí es otra cosa. Pero el orden para mí sí es pensamiento, emoción y reacción. Sí. Lo que pasa es que Bueno. uno ya tiene, su organismo está tan programado que hay unas cosas que son instintivas relacionadas con los pensamientos subconscientes de supervivencia. Y son tan automáticos que uno no alcanza a pensarlos, sino a reaccionar sin darse cuenta que los pensó. Porque si uno dice un ruido, ¿qué podrá hacer? Ya está muerto. Un ruido, siente uno el... No le da tiempo, salta. Y después dice, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, era un carro. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son pensamientos tan subconscientes de supervivencia que uno no los capta, pero lo que dice Tara es cierto. Primero viene el pensamiento que le desencadena una emoción, pero esa emoción es tan explosiva que le permite reaccionar con el cuerpo de una manera automática, porque si no lo hace automático se muere. O lo mismo que cuando uno está en una selva y ve un león, instintivamente no puede decir, bueno, me voy a preparar para correr porque el león no, pues me voy a preparar, no, apenas lo ve, sale pitado y uno no se da cuenta cómo corrió, qué tanto corrió, a qué velocidad corrió, nada. Ahí está el instinto de supervivencia. Entonces, eso es importante que lo diferenciemos porque muchos de esos pensamientos los tenemos en la mayoría de nuestra vida. O sea, diríamos el 95% de los pensamientos son subconscientes y son los que nos mueven a la mayoría de las acciones. Entonces, importante ese concepto de la emoción. Entonces, la emoción es el puente entre la mente y el cuerpo. El cuerpo a través de esa emoción desencadena lo que decía Esmeralda, todas esas sustancias químicas que ponen al cuerpo ¿a qué? A reaccionar o a estar quieto o a replegarse, como sea. O sea, es instintivo. O sea, la mente está en relación con la supervivencia, fundamentalmente. Entonces, por eso, la emoción está en relación también con la supervivencia, ¿sí? Y las emociones también son responsables de los químicos que segrega el cuerpo, porque precisamente el control de las emociones es las que van a conllevar que el cuerpo o se enferme o lleve un buen estilo de vida. Ese es un aspecto. Con relación a lo que decía Keiko del tema de la buceta por allá que cogió y se accidentó más adelante, o sea que ella tuvo la intuición y no se subió.
esa parte la explica Greg Braden en Humanos por Diseño. Ella le dice que cuando hay la conexión mente-corazón, el corazón le da como cuando se logra esa conexión, entonces hay veces el corazón es el que da como esas alarmitas de decisiones que uno dice, pero ¿de dónde si no hay ninguna información física para yo tomar una decisión de esas? Pero hay veces el corazón es el que ayuda a anticipar esa situación. Y eso es lo que se llama ahí o sea, la intuición. Entonces lo habla él en ese capítulo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión más sobre la emoción? Un libro, ya lo había comentado aquí, el de, que pronto muchos lo han leído aquí, se llaman Muchas vidas, muchos maestros, que ahí podemos ver por qué vivimos en modo supervivencia. Ahí en el libro de Muchas vidas, muchos maestros nos hablan por qué nuestros miedos, por qué presentamos cada uno de nuestros miedos y por qué reaccionamos ante ellos. Es un libro espectacular que de pronto nos saca la mente del creer que solamente existe este espacio, este momento y esta vida para mostrarle dónde son esos famosos miedos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo me repite el nombre del libro? Muchas vidas, muchos maestros. ¿Qué autor será? De un psiquiatra, sí. Es excelente el libro y ahí nos enseñan muchísimo sobre todo muchas vidas, muchos maestros. Ese es el de De Brian Weiss. Sí, espectacular. Ahí por qué uno reacciona ante ciertas cosas, por qué reacciona así. Y otra, hay una película, se llama Ojos Así, algo así, que también es entre el científico el que solamente cree en la ciencia y la pareja en ese momento que cree en la parte espiritual. Y es donde... ¿Es la del ascensor? Sí, esa es toda bonita, es la de los ojos azules. Un ascensor, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Creo que Ojos Así, algo así. No recuerdo. La película la busco y se las comparto. También ahí habla como por todas las emociones que nosotros tenemos ahí, todo lo que nosotros manifestamos todo el tiempo y por qué reaccionamos de determinada forma, casi todo es siempre son traumas que nosotros tenemos, sean de otras vidas o sean de esta vida, que nosotros, los sensores de nuestro cuerpo nos avisan dónde hay peligro, lo que para mí es peligro, ¿no? Para otra persona, si no ha pasado por esa experiencia, para esa persona no es un peligro, pero si en mi experiencia yo tengo grabado eso, mi cuerpo va a reaccionar. Si otra persona no, pues su reacción va a ser diferente. Muy bien. Bueno, ya nos acercamos por el tiempo. Vamos a hacer el cierre con poner en consideración los diferentes nombres que se propusieron. Tara tiene la lista, por favor. Yo también quiero proponer algo ahorita antes de terminar. Sí, por favor. Bueno, perfecto. Si quiere de una vez. Dale. Bueno, es que yo. Sí, es que me parecería, digamos que hay algunos ejercicios que yo empecé realizando cuando empecé como a relajarme, a meditar, y me parecen muy útiles en algún momento. Si quieren, con mucho gusto yo puedo grabar como audios pequeñitos para hacer uno cada semana, o pues compartiría alguno que otro ejercicio. Yo sé que las meditaciones que cargamos de YouTube son largas y progresivas, pero si empezamos por algo pequeñito para avanzar poco a poco, pues puede ser muy útil. Se me ocurre poder empezar, por ejemplo, con ejercicios de visualización o toma de conciencia desde los diferentes sentidos que tenemos. Tomar conciencia
un día de lo visual, otro día de lo auditivo, otro día de alguna sensación, como mencionaba el Valiente, de sabores. Eso quería proponerles. Y cambio la voz y la pongo así melodiosa. Bueno. Bueno, y listo. Gracias, Keiko. Esté bien, gracias, Keiko. A ver, Tara. Entonces, ¿es un sí? Bueno. Sí. Sí. Pone en consideración, sí. Yo quería hacer una recomendación antes de Tara, y no sé si han visto la película del gato con botas, El último deseo, que es de muñecos animados. Están dándola en cartelera de China. Sí, esa me parece espectacular y que todos deberíamos verla. Vale muchísimo la pena. Gato con botas. El gato con botas, pero el último deseo se llama, es porque esa se llama El último deseo. El último es espectacular. Listo. Sí. Bueno, hay que verlo. ¿Está en Netflix? No, está en la cartelera de cine. Está en los cinemas actualmente. Creo que todavía está en cartelera aquí en Tunja. Bueno. Interesante. Ya lleva como 3 meses. Está diciembre, enero, febrero. ¿Sí? Una de las que ha mantenido en cartelera muchísimo tiempo. Esta es buenísima, es muy buena para ver. Nos serviría mucho a todos en este grupo. Bueno, fantástico. Muy bien, entonces. Entonces yo no sé de qué manera vamos a hacer la votación para sacarle el nombre. Les voy a nombrar, las opciones son: yo soy el yo, camino al interior, resplandor, metamorfosis, conciencia, brújula y coherentes. Entonces, no sé si yo voy nombrando y vamos diciendo como por votos, no sé, ¿qué les suena mejor? Podríamos agregar uno que sea directamente yo soy. Yo soy. Entonces tenemos otro que yo soy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 opciones. ¿Cómo lo podemos hacer la votación? Pues no sé si de pronto alguien quiera decir el por qué razón quiere ese tal nombre. Bueno, Tara, a ver, empieza con lo de conciencia. Con lo de conciencia, tú fuiste el de conciencia, yo fui pensé, como yo la oí definiendo la conciencia. Yo también dije lo de conciencia, pero me llamó más la atención lo de camino al interior, que no sé quién lo mencionó. Porque es como el trabajo realmente el trabajo que estamos como haciendo. Sí. Los diferentes. Yo voy a hacer una llamada desde el comienzo y Neo tal vez lo ha olvidado, pero el nombre de conciencia está ya reservado en otro grupo al cual hemos pertenecido, Neo y yo, así que ese no lo vamos a tomar. Bueno. Sí. ¿Listo? Entonces sale uno descartado. Entonces, por descarte. Perdón. Creo que Keiko hace que un enlace por votación para los que no están presentes. Si de pronto es interesante, se puede mandar un link de una fórmula de votación. Se ponen las opciones, un formulario de Google. Perfecto. Y que sea para la próxima vez la tarea. Eso de una vez se contesta y queda archivado ahí, queda en la estadística. Y lo va a hacer Keiko. Keiko está por ahí, ¿no? Keiko. Sí, aquí estoy. Sí, se puede. Aunque me parece interesante lo que propone Richard, como en un desfile de belleza, que cada propuesta pues tenga como su realce o su porqué, ¿no? Bueno, entonces tenemos 10 bueno, minutos para eso. Entonces, para filtrar y dejar unas 3 opciones, ¿sí? ¿Es eso? Sí. y dejar unas 3 opciones, porque son muchas. Entonces, vale. De la razón por la cual yo escogí coherentes es porque el trabajo que estamos haciendo para mí
es precisamente como podernos integrar en nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestro actuar y nuestras relaciones. Entonces, por eso puse coherentes. Como el desarrollo personal, ¿no? Listo. Brújula. Ikigai. Brújula lo dijo Keiko. Ah, ¿qué? Perdón. Yo propuse metamorfosis y brújula. Propuse brújula porque pues, las brújulas son instrumentos que nos permiten, o bueno, que permiten a muchos marineros y navegantes ubicarse cuando se sienten perdidos o tomar puntos de referencia. Y siento que el grupo para mí representa eso. Una herramienta para ubicarnos hacia un norte espiritual en este caso, o integral de ser humano, y por eso lo elegí. Y se me ocurrió recientemente, hace un ratico, el de metamorfosis, porque pues estamos en permanente cambio, ¿no? No estamos todavía hechos. Siento yo que nos estamos transformando en la misión, en lo que podemos realmente llegar a ser. Vamos en un proceso. Esas son mis razones. ¿Cuál? ¿Tiene audio? Sara, audio. Perdón, resplandor, que fue Venus. Sí, resplandor yo tenía iluminados, pero entonces algo que fuera coherente, o sea, seres de luz, esa era la que quería decir. Sin embargo, después de ver todos los nombres, me estoy inclinando por el nombre de Yo Soy. Me gusta Yo Soy, me parece que es un hombre que tiene poder y al final ese es el reto, ¿no? Descubrir quién es cada uno. Entonces, mi voto va por Yo Soy. Listo. Camino al interior. El camino al interior para mí es que siempre somos como una cebollita cabezona, que tenemos capitas, y entonces esas capitas no somos nosotros, esas capitas son capitas de las creencias de nuestros cuidadores, nuestros padres y las personas que estuvieron a nuestro alrededor. Entonces es como vamos quitando esas capitas y ese camino va hasta encontrar el centro de la cebolla, hasta encontrarnos a nosotros mismos, quién realmente somos nosotros. Entonces me pareció hermoso ese camino hacia el interior, porque todos los días estamos caminando, aunque creamos que nosotros, que hoy no hicimos nada en nuestro camino, no nos damos cuenta que estamos escribiendo todos los días, dando ese pasito para evolucionar, para encontrar nuestro centro. Entonces me pareció lindo, igual que lo que dice Venus, yo soy el yo, es espectacular. Casualmente tengo mi imagen en WhatsApp, es yo soy el yo, es una imagen donde está el niño interior con mi yo soy superior, tocándose uno con el otro, donde me encuentro en mi máximo esplendor, yo soy el yo. Bien. Que vengo del vacío. Listo. Y yo soy el yo, creo que lo digo. Estelita dijo. Yo dije porque pues nosotros venimos del vacío, estamos buscando la luz y estamos buscando quiénes somos, ¿cierto? Entonces por eso yo escogí ese nombre, porque estamos buscando como lo perfecto, lo absoluto, nos estamos buscando a nosotros mismos y estamos buscando esa luz que somos cada quien. Listo. Y el último que nos queda que nos explique es el valiente, que yo soy. Yo soy solo porque básicamente lo que yo siento que estamos haciendo es conectando la esencia profunda, que es reconocernos como yo soy, ¿no? Como ese yo soy que es conciencia pura en expansión. Por eso el yo soy. Así, solito, yo soy. Perfecto. Entonces, yo sugiero lo siguiente, como vamos a sacar 3 para pasar digamos, a todos el Excel ese que vamos a hacer. Entonces, escojamos entre nosotros cuáles son los 3, los que estamos presentes,
Y esos 3 sí son los que vamos a publicar. ¿Están de acuerdo? ¿Apareció algún otro, Neo, de parte tuyo? Ya que yo te lo No. borré. No. Listo. Vamos. Entonces empecemos. ¿Cuál es tu candidato, Neo? Mi candidato es Yo Soy. Listo. Vamos, Ikigai, el tuyo. Yo soy también. Ya estamos votando. Sí. ¿Cuál es el tuyo, Richard? Yo soy. Espera. No, para mí es igual Yo Soy o Camino al Interior, es como el mismo mensaje. Pero la almendra y la mora son distintas. ¿Qué escoges? Almendra. Camino al Interior. Camino al Interior. Muy bien. Sofía, pues ya. Camino al interior. Camino al Interior. Estela. Pues ya está entre Yo Soy y Camino al Interior. Yo voto por Yo Soy. Yo soy. ¿Quién me falta? Keiko. 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 Camino al interior. Camino al Interior. ¿Quién nos falta de los presentes que no estoy? Venus. Obviamente Yo Soy, ¿no? Yo, Venus, sí, yo sé que nos falta Valiente. Andrea. Yo soy. Falta, yo soy. falta Andrea. ¿Quién contestó? Venus, Venus Yo Soy. Ujú. Y Valiente, obviamente Yo Soy. ¿Quién nos faltó, Andrea? Andrea. ¿por Aquí cuál estoy, voto? es que se cayó el internet, y me tocó volver a entrar. ¿Ya Andrea. estamos votando? Pensé que era por el enlace. Bueno, No, es escoger 3 y ya. ¿Y tú, Tara? Tutara, Yo Soy. bueno, yo también voy por el Yo Soy porque me gusta. Tiene poder. Bueno, pero ya terminamos y yo lo que veo es que el Yo Soy ganó mayoritariamente. No, sí, Que nos no nos quedamos, ponemos a poner 3. Pues yo no, finalmente salió Yo Soy y el Camino al Interior, no apareció ningún otro. ningún otro. O los ponemos en consideración esos 2 para si reflexionamos y después. Pero fíjate que casi que están entrelazados y casi que yo diría que es Sí. lo mismo, ¿sí? O sea, es Estoy- solamente el nombre, pero para mí estamos precisamente en el camino al interior buscando el Yo Soy, algo así. Podríamos Entonces, poner Yo Soy el Camino a mi Interior. Lo que pasa es que Con una brújula. Con una brújula haciendo la metáfora, Con una haciendo la brújula. metamorfosis. Podría ser Yo Soy el Camino a mi Interior. lo que pasa es que yo Todos son lindos. tener un nombre corto que resuene, que como Sí. algo, no sé quién fue, dijo tenga poder. ¿No? Entonces lo que yo observo en lo personal es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 caminos al interior. Todos son lindos. 3. Tres caminos al interior. Y un nombre muy largo tampoco es tan No. Resuena. llamativo. Entonces, mi opinión personal es que ya hoy definimos el nombre para poderlo empezar a usar. Pues lamentamos por las personas que no están, pero tampoco creo que vaya sea gran cambio a dar. Y más bien, con ello es el nombre que podríamos dar para crear nuestro logo propio. Nuestra Bueno. imagen, pues. ¿Estamos de acuerdo? Una recomendación que quería hacer antes del cierre, aquí pues para distribuirnos un poquito el trabajo,
y que todos participemos. Yo propongo a Tara que sea la persona que esté pendiente de recolectar la cuota. Habíamos el año pasado, los que son nuevos, teníamos una cuota de 10.000 pesos. Yo creo que se puede dejar la misma cuota, que ella la recolecte para pagarle a Camilo, que le estamos dando 100.000 pesos a Camilo, para que nos colaboren en toda esta parte técnica y que nos rescate toda esta información y esta información quede, porque si no de pronto se perdería toda esa información. Esa es una. Dos, también recordar a los que no vengan, no asistan a las reuniones, y volvemos a recordar que si no asisten durante 3 reuniones y no nos informan, estamos entendiendo de que pues tienen otras prioridades y pues nosotros sugerimos de que se retiren del grupo, ¿sí? Entonces, porque eso nos ha dado una estabilidad al grupo. Cuando le estamos poniendo un poquito de seriedad, y los que asistimos, que es un grupo más o menos entre 10 y 14 permanentemente, entonces es el grupo base y nosotros vamos avanzando, y cuando llegan esas personas que llevan harto tiempo, están completamente perdidas, no saben qué es lo que uno está hablando y empiezan a intervenir sobre otros temas que no tienen nada que ver o a volver sobre temas que ya hemos tocado. Entonces, vale la pena que Tara les pase una notificación a los que no han asistido para preguntarles que si van a estar integrando el grupo, tienen que asistir, o si no, que ahí tienen los videos para que se pongan al día, para que cuando asistan no estén preguntando qué pasó la semana pasada, porque si asiste y le interesa, pues mire a los videos para ponerse al día del tema, y así le damos mucha fortaleza y mucha seriedad al grupo. No sé, me parece que yo soy a ratos un poquito categórico, pero me parece que es muy valioso el grupo para dejarlo en la informalidad, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna opinión. Igual queremos, sí, habíamos hablado con Leo y queremos agradecerle a Keiko ese papel que ha hecho, no solamente hacernos esa cosa tan bonita en relación a los cumpleaños, sino pues como que es como nuestra organizadora en muchas cosas de bienestar. Ella es muy creativa, entonces tiene una medalla y un título ya dado y asignado para que todas estas labores también y la medalla se va a llamar Yo Soy. Gracias. Ajá, exacto, porque de todas maneras esto también que me llamó mucho la atención lo que hizo Venus. Esto también nos abre a darnos cuenta que somos un grupo, que también podemos desarrollar vínculos y también pasan cosas acá de nuestra vida personal que salen, y es rico tener una red de apoyo, de amigos, de conocidos, como lo queramos llamar, que como decíamos lo vamos a programar para podernos encontrar y conocernos, ¿no? No nos conocemos. Y obviamente hay personas de Bogotá que se pueden quedar en mi casa en ese viajecito cuando se vaya a Villa de Leyva o a Paipa, para que nos podamos encontrar. Y pues las personas de República Dominicana también, si dan una viajadita, también pueden estar en mi casa. Entonces, eso me parece importante. Démonos cuenta que cada uno ha ido como sacando algo de su ser. Esa invitación de que se van el jueves a la obra de teatro, ¡ay, qué delicia!, que surge de Venus,
Entonces me parece muy chévere, esto está tomando un toquecito muy rico y les agradecemos a todos, a nombre de Neo y a nombre Están todos invitados a la obra. Vamos a ir como 4 o 5. 5, vamos a ir, 5 personas. 5 de los que quieran pegársela al parche. Me avisan en todo caso. Avisa. Bueno, listo. Entonces, una feliz noche para la próxima reunión, capítulo número 2. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz noche. No, para pues, que estén todos. bien. Chao. Adiós, adiós, adiós.